¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucede detrás de las cortinas de un país que el mundo llama paraíso? Tailandia, famosa por sus playas deslumbrantes, su cultura vibrante, y ahora el primer país del sudeste asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es mucho más de lo que aparenta. Pero, créelo, la imagen de libertad y aceptación que ves en los periódicos es una mentira bien ensayada. Detrás de los aplausos, de los arcoíris y de los titulares triunfantes, existe una realidad cruda, oscura y perturbadora que nadie quiere mostrar. Mientras lees este mensaje, millones de tailandeses están luchando por sobrevivir en condiciones que harían que cualquiera de nosotros se cuestionara qué significa vivir. ¿Sabías que casi el 10% de la población vive por debajo de la línea de pobreza? Así es, mientras las parejas Lugitia finalmente pueden celebrar su amor legalmente, otras familias ni siquiera tienen un techo sobre sus cabezas o comida en el plato. Tailandia puede incluso vender la imagen de un paraíso inclusivo. Pero la verdad es que, para la mayoría de sus ciudadanos, vivir en este país es un infierno diario. Y lo peor está por venir. Tailandia no es solo uno de los destinos más buscados por turistas. Es también el epicentro de una de las industrias más repugnantes y deshumanas del mundo, la trata de personas y la prostitución. No estamos hablando de consensualidad o elecciones libres. Estamos hablando de mujeres, niños, e incluso hombres siendo arrancados de sus casas, manipulados, engañados y forzados a convertirse en mercancías humanas, en un mercado que genera miles de millones de dólares al año, miles de millones. ¿Y adivina quién financia esto? El mismo turista que se toma selfies en las playas de Phuket, y que ahora aplaude la legalización del matrimonio gay. Pero calma, porque se pone aún peor. La desigualdad en Tailandia es tan grotesca que llega a ser insoportable. Mientras los ricos celebran sus victorias en los áticos de Bangkok, los niños en las regiones rurales apenas tienen acceso a la educación básica. Así es. Un país que gasta millones para proyectar su imagen de progreso y modernidad internacionalmente, ni siquiera puede garantizar lápices y papel para sus escuelas. ¿Sabías que Tailandia está clasificada como uno de los peores países en términos de disparidad de riqueza? Por cada millonario en Bangkok, hay decenas de aldeas enteras viviendo sin acceso a electricidad o agua potable. Y sobre los matrimonios Lugitia más. Claro, parece una gran victoria. Pero ¿quién se beneficia realmente de esto? ¿Acaso esta ley fue pensada para mejorar la vida de las personas, o para atraer aún más turistas y dinero para una élite que ya controla el país? No te engañes. Tailandia es un lugar donde el valor de la vida humana es tan bajo que es difícil creer en cualquier fachada de progreso. Las voces de la comunidad Lugitia Mai se utilizan como herramienta política, mientras que los verdaderos problemas del país siguen siendo barridos debajo de la alfombra. Y hay más. La prostitución infantil en Tailandia no es solo una mancha en su reputación, es una epidemia. Niños, algunos de tan solo 10 años, son explotados en un ciclo interminable de abuso, mientras los gobiernos internacionales hacen la vista gorda. Porque al fin y al cabo, ¿quién quiere manchar la reputación de un paraíso tropical? Puede que Tailandia haya avanzado en la protección de los derechos humanos, pero fracasa estrepitosamente en la protección de los más vulnerables de su sociedad. ¿Qué más está escondiendo Tailandia? ¿Acaso la celebración que ves hoy en las redes sociales es solo un disfraz para mantenerte distraído del verdadero horror? No te engañes. El país que muchos llaman progreso es, en realidad, un caldero de corrupción, explotación y dolor. Si crees que ya has oído lo peor, espera hasta descubrir lo que viene a continuación. Prepárate, porque el lado oscuro de Tailandia no es algo que olvidarás tan pronto. Si el inicio ya te hizo sentir incómodo, prepárate para sumergirte aún más en una realidad que pocas personas se atreven a enfrentar. Tailandia, con su fachada de progreso y libertad, es un país donde las sombras superan a la luz. No es exagerado decir que el paraíso tropical es, en realidad, un infierno cuidadosamente maquillado para turistas desprevenidos. Empecemos con la trata de personas, un problema tan colosal que mancha toda la imagen de la hospitalidad tailandesa. Tailandia es uno de los principales destinos globales para la trata de personas. Mujeres, jóvenes, algunas aún adolescentes, son atraídas con falsas promesas de trabajo o educación, solo para ser lanzadas a redes de prostitución forzada. Niños, muchas de ellas,
vendidas por sus propias familias por desesperación económica, son explotadas en burdeles e industrias del entretenimiento. Según informes de la ONU, miles de víctimas pasan por estas redes cada año, transformando a Tailandia en uno de los epicentros mundiales del comercio sexual. Mientras los turistas se toman fotos con sonrisas en las calles de Bangkok, esas mismas sonrisas ocultan historias de dolor y deshumanidad. Y, hablando de turismo, ¿sabías que este es directamente responsable de muchos de los problemas que enfrenta el país? Sí, el turismo es uno de los pilares de la economía tailandesa. ¿Pero a qué costo? La explotación ambiental es solo la punta del iceberg. Las playas de ensueño que ves en las postales están siendo destruidas por un desarrollo descontrolado, mientras las comunidades locales son expulsadas de sus tierras para dar lugar a resorts de lujo. ¿Y quién se beneficia? No, son los tailandeses comunes. Las ganancias son absorbidas por corporaciones y élites políticas, dejando a la población local sumida en la pobreza. Y ahí entra la desigualdad económica. Por cada tailandés que vive en condominios de lujo en Bangkok, hay miles en las áreas rurales luchando por sobrevivir. Tailandia es uno de los países más desiguales del mundo. Y eso no es coincidencia. La concentración de riqueza en manos de una élite corrupta perpetúa un ciclo de pobreza para la mayoría de la población. Mientras tanto, el gobierno se preocupa más por atraer turistas que por crear políticas que realmente ayuden a los ciudadanos. Un ejemplo flagrante de esto es el sistema de salud. Aunque el país es conocido por su turismo médico de alta calidad, los tailandeses más pobres apenas logran acceder a cuidados básicos. El contraste entre los hospitales de 5 estrellas para extranjeros y las clínicas precarias para los locales es de una crueldad impactante. Ahora, hablemos de la prostitución infantil, el secreto más sucio de Tailandia. Las estimaciones indican que decenas de miles de menores están atrapados en redes de explotación sexual. Lo más perturbador, esto no sucede solo en burdeles escondidos. A menudo, los abusos ocurren a plena vista, en bares y clubes frecuentados por turistas occidentales. ¿Y las autoridades? A menudo cierran los ojos o, peor aún, están directamente involucrados. La corrupción es una palabra clave aquí. Policía, políticos, empresarios. Todos parecen tener una parte de culpa en este sistema arraigado, que se beneficia de la explotación de los más vulnerables. Y el matrimonio, un gueto más. Tan celebrado en los titulares, aunque parezca una victoria para los derechos humanos, hay quienes dicen que no es más que una estrategia de relaciones públicas para desviar la atención de los verdaderos problemas. Mientras el mundo felicita a Tailandia por su modernidad, la realidad, para muchos en el país, aún está marcada por la discriminación. Falta de oportunidades y exclusión social. ¿La nueva ley es un paso importante? Sí, pero es superficial. En la práctica, la mayoría de la comunidad sigue enfrentando desafíos diarios para vivir con dignidad, especialmente en áreas rurales y conservadoras. La prostitución es tan común en Tailandia que es casi un símbolo cultural. Pero eso no es un reflejo de libertad sexual o elección personal. Es un reflejo de desesperación económica y explotación sistemática. Muchas mujeres, e incluso hombres, entran en la industria del sexo porque no tienen otra opción. Es eso, o hambre. La glamorización de este escenario en las películas y en los medios internacionales es una bofetada en la cara de quienes realmente viven esta realidad. Tailandia es un país donde los cuerpos son tratados como mercancía, y donde los pobres son explotados sin piedad. Y aún está el tráfico de drogas. Las favelas de Bangkok y otras ciudades están inundadas de sustancias ilícitas, alimentando una crisis que destruye familias enteras. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Mientras los más pobres son arrestados o muertos en operaciones policiales antidrogas, los grandes jefes de este comercio siguen intocables, protegidos por sus conexiones con políticos y autoridades. El sistema judicial, repleto de corrupción, garantiza que la justicia sea una broma para quienes no pueden pagar por ella. Tailandia puede haber ganado el título de paraíso inclusivo a los ojos del mundo. Pero, para quienes viven allí, es un lugar donde la supervivencia es una batalla diaria. ¿Qué más tiene que pasar para que el mundo vea a Tailandia por lo que realmente es? Este país no es un modelo de progreso. Es un ejemplo perfecto de cómo un gobierno puede manipular su imagen para ocultar fallas profundas e insalvables. Y la pregunta que queda es, ¿hasta cuándo el mundo seguirá aplaudiendo esta farsa? Porque,
Mientras Tailandia exhibe avances simbólicos, como el matrimonio Lugitia, sigue sumida en un ciclo interminable de explotación, desigualdad y dolor. Si piensas que ya has oído todo, espera a lo que viene a continuación. El verdadero clímax de esta historia aún está por venir. Hemos llegado al punto en que la fachada reluciente de Tailandia se desmorona ante nuestros ojos. Ahora, no hay más espacio para ilusiones o narrativas romantizadas. Tailandia, ese supuesto paraíso para parejas, lugitiamais y turistas en busca de escapismo. Es un país profundamente marcado por contradicciones e injusticias. Y es hora de confrontar la dura verdad. El costo de este paraíso se paga con las vidas y la dignidad de los más vulnerables. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Que Tailandia es maestra en crear un espectáculo para el mundo, enmascarando sus problemas con políticas simbólicas y propaganda cultural. Pero, detrás de las celebraciones por el matrimonio igualitario, hay una realidad sombría que pocos se atreven a explorar. La comunidad LGTBI puede haber conquistado un derecho histórico, pero en un país donde la desigualdad reina absoluta, el impacto de esta victoria es limitado. Muchos tailandeses LGTBI aún enfrentan prejuicio, discriminación y falta de oportunidades, especialmente fuera de los grandes centros urbanos. Mientras el mundo aplaude, los más marginados siguen invisibles, luchando por sobrevivir. Y el turismo, que muchos ven como el gran as en la economía del país, también es la raíz de muchos de sus mayores problemas. Desde la explotación de mujeres y niños en la industria del sexo, hasta el impacto ambiental devastador causado por la sobrepoblación de destinos turísticos, el sector es un retrato cruel de cómo se prioriza el lucro en detrimento de la dignidad humana y la preservación del medio ambiente. Tailandia no es solo un destino. Es un escenario donde el sufrimiento de muchos se convierte en entretenimiento para unos pocos. La corrupción endémica y la desigualdad económica son los motores de este ciclo vicioso. Un gobierno que se preocupa más por su imagen global que por el bienestar de su pueblo perpetúa una división de clases insuperable. En las áreas rurales, donde vive la mayoría de los tailandeses, la pobreza extrema obliga a las familias a tomar decisiones inimaginables, como vender a sus hijos a redes de tráfico o prostitución. Mientras tanto, una élite corrupta disfruta de lujo y poder, intocable por las consecuencias de su avaricia. ¿Y quiénes son las verdaderas víctimas de esta tragedia? Son los millones de tailandeses que no aparecen en los anuncios de turismo, que nunca pisarán en los resorts de lujo y que viven a la sombra de un sistema que nunca los verá. Son las mujeres explotadas en burdeles, los trabajadores esclavizados en fábricas y los jóvenes reclutados por promesas falsas. Tailandia, para muchos de sus ciudadanos, no es un paraíso. Es una prisión de desigualdad y explotación. Pero quizás el aspecto más perturbador de todo esto sea la apatía del mundo. ¿Qué se está haciendo para resolver estos problemas? Mientras celebramos el progreso simbólico, olvidamos que los cambios reales exigen más que titulares y aplausos. Ellas exigen que enfrentemos las partes más feas de una sociedad, y que luchemos por justicia para aquellos que han sido silenciados. Y eso, seamos francos, no está sucediendo en Tailandia. Ahora, es tu turno, es hora de reflexionar sobre el papel que todos desempeñamos en este sistema. Al apoyar ciegamente la narrativa de un paraíso inclusivo, estamos legitimando las desigualdades y los abusos que ocurren lejos de los focos. ¿Realmente nos importan los derechos humanos, o solo estamos buscando historias que nos hagan sentir bien? Tailandia es un espejo para el mundo. Refleja las contradicciones de la humanidad, nuestra capacidad de crear belleza y libertad, pero también de perpetuar miseria y explotación. La verdadera cuestión es, ¿estamos listos para enfrentar ese reflejo? ¿Y tú qué piensas sobre todo esto? Deja tu comentario abajo, y comparte este video con quienes necesitan escuchar estas verdades. Porque, al fin y al cabo, el silencio también es una elección. Y una elección que perpetúa la injusticia.